Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema del adverbio, en esta oportunidad la cuarta parte. Aquí vamos a ver las locuciones adverbiales. Locuciones adverbiales. Son grupos de palabras que forman estructuras rígidas que, al igual que los adverbios, son invariables en su forma porque no aceptan modificaciones al interior de ellas. Las locuciones adverbiales se caracterizan porque hacen el mismo oficio que los adverbios y se las reconoce porque al retirarlas de la estructura oracional se las puede reemplazar por un adverbio. Estructura de las locuciones adverbiales. Estas locuciones presentan construcciones muy variadas. Sin embargo, ellas generalmente están formadas por una preposición más un sustantivo, adjetivo o un adverbio. Por ejemplo, se casó a ciega. Funciones de las locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales funcionan como un adverbio porque hacen el mismo oficio que él y responden a las mismas preguntas. Por esta razón, siempre estarán en función de complemento circunstancial. Clase de locuciones adverbiales. Al igual que los adverbios, ellas indican lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda y relación. Locuciones adverbiales de lugar. Estas locuciones son muy numerosas y se las reconoce porque ellas hacen el mismo oficio que los adverbios de lugar y responden a la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, están a 2 pasos de tu casa. Para reconocer la locución adverbial de lugar, se pregunta ¿dónde están? Respuesta a 2 pasos. Esta locución equivale a están cerca de tu casa. Locuciones adverbiales de modo. Estas locuciones son muy numerosas y variadas. Se las reconoce porque ellas hacen el mismo oficio que los adverbios de modo y responden a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, el remedio le cayó de perlas. Para reconocer la locución adverbial de modo, se pregunta ¿cómo le cayó el remedio? Respuesta de perlas. Esta locución equivale a el remedio le cayó bien. Locuciones adverbiales de tiempo. Estas locuciones son muy numerosas y variadas. Se las reconoce porque ellas hacen el mismo oficio que los adverbios de tiempo y responden a la pregunta ¿cuándo? Por ejemplo, viene a visitarnos todos los días. Para reconocer la locución adverbial de tiempo se pregunta ¿cuándo viene a visitarnos? Respuesta todos los días. Esta locución equivale a viene a visitarnos siempre. Locuciones adverbiales de cantidad. Estas locuciones son muy numerosas y variadas. Se las reconoce porque ellas hacen el mismo oficio que los adverbios de cantidad y responden a la pregunta ¿cuánto? Por ejemplo, la quiere cada vez más. Para reconocer la locución adverbial de cantidad se pregunta ¿cuánto la quiere? Respuesta cada vez más. Esta locución equivale a la quiere mucho. Locuciones adverbiales de afirmación. Estas locuciones son variadas y se las reconoce porque hacen el mismo oficio que los adverbios de afirmación. Por ejemplo, se sentó a su lado, por supuesto. En el ejemplo, esta locución equivale a sí, se sentó a su lado. Locuciones adverbiales de negación. Estas locuciones son variadas y se las reconoce porque hacen el mismo oficio de los adverbios de negación. Por ejemplo, ni siquiera dio las explicaciones que esperábamos. En el ejemplo, esta locución equivale a no dio las explicaciones que esperábamos. Locuciones adverbiales de duda. Estas locuciones son muy pocas y se las reconoce porque hacen el mismo oficio que los adverbios de duda. Por ejemplo, a lo mejor la nueva casa le gustará un poco más. En el ejemplo, esta locución equivale a quizá la nueva casa le gustará un poco más. Muy bien,
Hemos concluido por hoy. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.